Buenas tardes a todos, es un gusto para nosotros como sede centralizada CABA poder recibirlos en este momento. Gracias a todos por venir. Licenciado Omar Fernández, muchas gracias por estar presente encarecidamente. La verdad que para nosotros es un gusto poder abrir un espacio que es ciclo de psicoanálisis. Son todos los lunes, sí, una vez al mes, por lo tanto están todos invitados. Y bueno, agradecemos mucho, por supuesto, a Omar Fernández, psicoanalista, quien nos va a deleitar, por supuesto, con sus saberes y sabiduría. Muchas gracias y para la próxima nos estaremos viendo. Gracias. Bueno, buenas noches. En primer lugar, quería agradecer la invitación a este ciclo, especialmente a Pedro Salas y a Luciano por la presentación. La pregunta que nos convoca es amplia y habría múltiples perspectivas desde las cuales podría ser abordada. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre lo que este interrogante proyecta, recordé un texto de Quiñar que se encuentra en Retórica Especulativa. En este libro le escribe lo siguiente, cito: Aristóteles decía que el secreto de la composición trágica consistía en atar y desatar, desis y lisis. Los modernos conservaron esa palabra en el término psicoanálisis. Se trata de desatar el mal sueño repetitivo en donde se ha encerrado la vida de un hombre en una sucesión de escenas desagradables y forzadas. Todo sufrimiento es un sueño mal escrito. El autor construye un relato de vida imaginaria en contacto con el cual el lector probará su vida y sus relatos posibles. Como en la vida psíquica, un sufrimiento clama venganza. No apela a nada más que un relato. Una confusión dolorosa prefiere, antes que la noche en la que vaga un asesinato injusto, que la organice y que le dé sentido. Igualmente las familias, las aldeas, las ciudades, las sociedades humanas prefieren el sentido a la noche, pero ese sentido no es más que un sueño inhumano en la noche. La pregunta que hoy nos reúne entonces apunta, a mi entender, a este sueño inhumano en la noche del sentido, y por lo tanto las múltiples respuestas que se puedan dar y que de hecho damos, abren sentidos múltiples que convergen en un sentido oscuro que remite a la sombra del comienzo, que cae sobre esta escena primaria que mitologiza un sentido. Si nos incorporamos esta noche, que Quiñar con extrema lucidez nos enfoca, y nos irrumpimos en ella, tendríamos que resituar la pregunta que nos reúne, corrigiendo el planteo inicial, en tanto y en cuanto el psicoanálisis es lo que no hay, sino como un mito en el origen. Es decir, si no hay psicoanálisis, porque este sería el mito originario, la pregunta podría ser reformulada de la siguiente manera: ¿qué es entonces un psicoanálisis? Lacan, en Variantes de la cura tipo, en la página 317, decía que un psicoanálisis tipo o no es la cura que se espera de un psicoanalista. Claro que para esto habría que poder señalar, precisar y tratar de pensar qué quiere decir un psicoanalista. Una vuelta más. Me parece que el trazado de la pregunta inicial ya no sería tanto qué es un psicoanálisis, sino que frente al pesimismo desesperante en la actualidad de un ya no hay psicoanálisis, nos llevaría a reflexionar acerca de qué será un psicoanálisis en el horizonte de qué será un psicoanalista. En esto no puedo dejar de observar la siguiente precisión que nos traía hace años Jorge Fuckelman, aunque en otro contexto, pero creo que vale para lo que estoy tratando de situar en este ¿qué será?, en el cual él señalaba que los chicos muy chiquitos juegan partiendo de algo que en porteño es algo así como dale que yo era, con lo cual implica un pasado de una era y de algo que ya no, y que el juego intenta reproducir, como decía Freud, en el intento de juego que sería ubicar el deseo de jugar a ser grandes. Lo que me interesa subrayar era el dale que yo era, en el sentido de que esta invitación propone un ser en pasado, y esto nos dice dos cosas: por un lado, que yo era, y por otro,
que eso que yo era ya no. O en tanto, ahora no soy, el planteo se sitúa en relación a que lo fui. Dale que yo era psicoanalista. Quiero decir que en este sentido no se trata del ser del niño, no se trata del ser del analista, del ser del psicoanálisis, sino más bien del no ser a propósito del cual esto se viste o se inviste, o las dos cosas. Por eso no hay manera de poder nombrarse como psicoanalista. Por otro lado, sabemos que los chicos en su investigación infantil se preguntan algo del estilo ¿qué será? No tanto en el sentido temporal ni ontológico del ser, sino más bien en el sentido de vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a ver de qué se trata esto ya no indica un qué es, sino más bien la posibilidad de despegarse de esas marcas en el deseo de ser grandes que situaba Freud en el juego de la infancia. Desde hace ya cierto tiempo, casi 4 décadas, 37 años para ser más precisos, después de la muerte de Lacan, el psicoanálisis detuvo su desarrollo. Y hago acá un paréntesis y digo el psicoanálisis, y me voy a referir al psicoanálisis lacaniano en particular, hecho que resulta a su vez paradigmático de la situación actual del psicoanálisis en su conjunto. Sin embargo, no puedo dejar de subrayar, refiriéndome específicamente al campo lacaniano, que a partir de la muerte de Lacan se produjo una suerte de renegación de su enseñanza, quedando los analistas al menos en una gran parte en una posición infantil, en la cual se repiten siempre las mismas marcas, en el mismo tono, con la misma cadencia, como en el cuento de la infancia que los chicos le piden a los padres que le lean una y otra vez. No me voy a extender en este punto, pero sí lo que quiero acentuar y quiero insistir es en uno de los efectos de esta parálisis general, progresiva y distrófica del psicoanálisis lacaniano, en el que Fay, a mi entender, describe y resume muy bien de la siguiente manera. Una transnacional llamada AMP, 2 pequeñas transnacionales, los foros y la ELP, la fraternidad que agrupa a los huerfanitos institucionalizados, Convergencia, y los huerfanitos, nosotros. Este panorama del lacanismo actual se proyecta en la carencia del desarrollo de un programa teórico y en una desorientación clínica. La pérdida del artefacto simbólico y su consecuente deyección hacia la realidad que esto supone permiten y consienten las siguientes direcciones de búsquedas. Fay señala al respecto, en relación a estas direcciones, lo siguiente: los síntomas contemporáneos y la clínica actual, una clínica del objeto, una clínica de las impulsiones, una clínica de lo real, etc. Y en esta línea aparecen las novedades psicoanalíticas y la psicologización psiquiátrica del psicoanálisis. Basta recordar al respecto 2 libritos, pero habría muchos para señalar, entre ellos Psicoanálisis y Salud Mental de Éric Laurent del año 2000 y El ultimísimo Lacan de Miller del 2013. Por otro lado, el tema no sería tanto la cuestión de la clínica actual o los síntomas contemporáneos, sino la relación que se puede establecer entre la puesta en cuestión del síntoma y del estatuto de extraterritorialidad del síntoma y del inconsciente como tal. No me voy a extender en este punto, pero daría para cuestionar todo este primer punto en relación a cómo está planteado en la actualidad. El segundo, que sacado de contexto, la referencia es una de las líneas que conducen a la realidad, es la afirmación de que el inconsciente es político. La izquierda lacaniana de Jorge Alemán y la militancia de una doctrina en un adoctrinamiento. Los efectos que comporta este pasaje a la realidad y sus resonancias son el sostenimiento del fantasma colectivo en perjuicio del sostenimiento de la dimensión simbólica y del deseo.
Efectos de estos son conocidos, tales como el acting, la fetichización teórica, clínica, institucional, parroquias analíticas, las topologías de los nudos hecha clínica, es decir, todo esto que comporta una forma de renegación del deseo del analista. Hay tres vertientes más señaladas por Carlos Fay respecto de las nuevas sexualidades y las teorías queer, vertiente que adopta la EL, según referencias, con figuras referenciales como Beatriz Paul Preciado y Judith Butler, entre otras. Cuarto, una tardía defenestración del padre, cuya decadencia ya había sido situada por Lacan en el teatro de Claudel en los años 60, lo cual constituye además un anacronismo. Quinto, el pase. Lacan sostenía que había una escuela porque había una enseñanza que era la suya, pero difícilmente los analistas pudieran hacer sociedad. Hoy no hay enseñanza y los últimos 30 y pico de años carecen de ella. El resultado es que se produjo una vía administrativa en la institución, la burocracia y la sustitución del psicoanálisis. Dicho esto, podemos afirmar que el posicionamiento frente a la racionalidad moderna consolidada de esta manera, no deja de tener consecuencias en la situación del psicoanálisis hoy. Y digo situación tanto en el sentido de su ubicación, es decir, cómo se sitúa, como en el contexto en el que queda inmerso en este movimiento. En este sentido, parafraseando a Guillermo Martínez, diría que, a diferencia de las religiones que resisten impávidas el silencio de Dios, el pensamiento psicoanalítico hoy, mucho más huidizo por otra parte, ante la primera grieta en sus edificios, se fuga a la irracionalidad o al desánimo, y que del estancamiento del psicoanálisis germinan, emergen y florecen los manuales de autoayuda, los coaching ontológicos, el mindfulness, las neurociencias convertidas en psicología, flores de Bach y la psicologización psiquiátrica, científica y social del psicoanálisis convertido en una psicología de la superficie. Topología y nudos están a la orden del día con la consecuente desaparición del sujeto. Así también en la clínica, que el psicoanálisis plantea, de los vastos intentos totalizadores del post-lacanismo, se ha saltado rápidamente al módico recetario del postmodernismo. Frente a la impotencia del no queda nada por decir, se ha dicho todo, la creación post-lacaniana está condenada a dos vías muertas, la parodia y la repetición. La repetición en nuestros días, decía Guillermo Martínez, lleva el nombre más prestigioso de intertextualidad. La parodia suele ser parodia de género, con las llamadas constantes al lector para que no sea un bruto y aprecie los guiños y las dotes de arquitectos del autor. En este panorama surgen dos personajes, el escéptico y el cínico. Cinismo, frialdad, parodia, intertextualidad, literatura en segundo grado, autorreferencia, aburrimiento. ¿Qué es lo que hay de común en estos elementos? Un único terror por no dejarse sorprender, por no quedar nunca más al descubierto. Al que no cree, por lo menos nadie lo tratará de ingenuo, y al que nada afirma, nada se le podrá refutar. Del mismo modo, la parodia no puede ser parodiada, ni la intertextualidad vuelta a mezclar. Y con un reflejo de mano escaldada, como decía Martínez, busca refugio en los estados terminales del escepticismo. ¿No es conmovedor el aire paternal y avisado con que algunos psicoanalistas nos recuerdan cómo leer al ultimísimo Lacan? Incluso esta mínima credulidad temporal, la lectura, sin duda para nuestro bien, quieren salvarnos, pero el escepticismo como posición es tan inatacable como estéril, y en el dominio del psicoanálisis está a la vista, conduce rápidamente a caminos cerrados. Llegado a este punto, la pregunta que cae de suyo es si existe otra opción. Es verdad, por supuesto,
que en psicoanálisis hay mucho dicho, aunque no definitivo, y por eso la otra opción no puede ser el estado de inocencia. Un estado, como se dice, de belle indifférence. Cualquier alternativa debe partir de reconocer que el psicoanálisis nos plantea una relación con la falta, y en esto el surgimiento de un decir y su afirmación. Esto es una palabra. Una palabra refiere siempre a un sujeto, y en tanto refiere a un sujeto, refiere a una singularidad que no es intercambiable en ningún lager, ni mercado, ni campo global. Una vuelta más. A pesar de todo, por el momento, hay aún una práctica, el análisis, que produce una teoría, el discurso analítico, y como bien señalaba Fukkelman, voy a citar, el analista es un componente de este quehacer. Aunque sea lamentable, en tanto el discurso analítico no es un cuerpo teórico cerrado que pueda ubicar a sujetos sexuados, carecemos de un significante unívoco para analista. Quizás podamos decir que cuando decidimos ubicarnos como analistas, paralelamente decidimos tener en cuenta esta falta de significado. Un analista no nace, se hace, y es una actividad que no cesa. Esto es un problema complejo que incluye relaciones con la economía de mercado. ¿Dónde se podría comprar un duelo? Duelo que atañe a la falta de aquello que jamás voy a poder tener, la inmortalidad, por ejemplo, el jolgorio de los cuerpos. La transmisión del psicoanálisis trata de esto en los analistas. En la actualidad, a mi entender, decía Fukkelman, la situación del psicoanálisis se juega en lo que quisiera denominar la tentación de la iglesia, es decir, en la importante atracción que supone para cada uno de nosotros incluirnos nuevamente en alguna iglesia. En la Argentina, decía Fukkelman, una de las modalidades que ha tomado esta zona de dificultades puede llamarse el síndrome del examen. Efectivamente, junto a una importante producción pensante en psicoanálisis, se advierte una no menos importante inclinación hacia el examen, es decir, la constitución de instancias juzgadoras. Los presupuestos, también económicos, incluidos en esta constitución, exceden el marco de estas líneas, pero no pueden dejarse de lado su relación con lo que acá en este país se llamó la obediencia debida. El psicoanálisis y la moda, o el psicoanálisis es una moda. Bien, modas hay, ¿por qué? Podemos comenzar a esbozar los parámetros desde los cuales pensar algo de esto, diciendo, ¿habría modas si no hubiera espejos? Esto es Fukkelman. Es decir, zonas donde aparece una imagen que se imbrica en una larga historia de imágenes en la cual el arte tiene un importantísimo papel. Pensar, por ejemplo, el lugar actual del desecho en la producción artística y su relación con las formas contemporáneas de histeria. ¿Quiénes son los dueños de los espejos? O sea, ¿desde dónde se decide cómo nos vemos? Pienso que estos son algunos de los puntos desde los cuales podríamos analizar la moda del psicoanálisis. Desde dónde se decide cómo nos vemos, que nos planteaba Fukkelman, entre otras cosas, plantea el tema del lugar. ¿Hay ahí un análisis? ¿Hay ahí un analista? ¿En qué lugar se produce ese reflejo? ¿En qué espejos queda sustentado y dónde nos reflejamos? Una anécdota. En una conversación que Ricardo Nash había tenido con Fukkelman previa al reportaje que posteriormente le hiciera hace 8 años, él decía que en cierta oportunidad unas personas con las que él trabajaba le habían comentado que habían leído una transcripción de una charla de él, charla que por otro lado Fukkelman había olvidado, en la cual él decía algo así como que en la latencia había un predominio de lo escópico y pasada la pubertad había un predominio de lo invocante. A raíz de esto y de la experiencia que cada cual había podido tener respecto del latente y el puber, se habían quedado charlando cerca de 1 hora. Al respecto de esta anécdota, Ricardo le hace un comentario sobre un párrafo de la proposición
en la que Lacan justamente había situado este pasaje de lo escópico a lo invocante. Entonces Fúkelman se queda pensando, va a la proposición y se dio cuenta efectivamente que esto estaba ahí y que él había olvidado este pasaje. Entonces, él se hace una pregunta y tiene un pensamiento bajo una forma de pregunta, donde él se interroga si había estado plagiando a Lacan o qué. En ese sentido, él comenta que la idea de pensar que pudo haber estado plagiando a Lacan no solo no le era grata, sino que si él hubiera entendido que se trataba de un párrafo de Lacan, él hubiera dicho que era de Lacan, que pertenecía a Lacan, por tal o cual motivo. Entonces, él se pregunta qué había ocurrido. Él había leído esto, lo había pensado, lo pensó más o menos, se olvidó y resurgió. Y es precisamente ahí donde resurgió, donde algo se construyó. Y tomó esto de construcción porque la pregunta es acerca de cómo se construye en análisis. Y este cómo se construye en análisis plantea y nos plantea un trabajo con el significante, que a diferencia de un trabajo con el signo, nos acerca al concepto de materialidad de la letra o materialidad del instrumento. Por esto mismo, este trabajo con el significante es, sobre todo, no confundir el significante de la diferencia con la palabra, que tiene una repercusión imaginaria distinta. Por esta razón, según entiendo, Fúkelman sostenía que la construcción en análisis atañe al camino que lleva a trabajar con el significante, en tanto implica un trabajo con la falta. Una vuelta más. El trabajo con el significante no deja de remitirnos al corte, y en esto en particular al complejo de Edipo, que desde el punto de vista clínico, en esto sigo a Fúkelman, se trata de una elaboración, como decía él, de los dichos en análisis. Pero ¿cuáles son los parámetros, se preguntaba, sobre los cuales nos permiten trabajar aquello que se dice en transferencia? Y cuando digo los parámetros, dice Fúkelman, me refiero a la lógica que puede dar cuenta de aquello que se dice en análisis. Y subrayo esto del se dice, no tanto en términos de lo digo, lo dice, sino que hay algo que se dice ahí. En tanto me refiero a los dichos en análisis, estoy estableciendo un presupuesto, estoy presuponiendo que hay un analista. Y es aquí donde surge la pregunta de Lacan, ¿hay un analista? Paralelamente a esto, Lacan sostenía que él se dirigía a los analistas. Esta aparente contradicción entre la pregunta y la afirmación convoca a una anécdota que trae Fúkelman respecto de Wittgenstein y Bertrand Russell. En una oportunidad, Wittgenstein entra a una clase que estaba dando Bertrand Russell y dice, en esta aula hay un elefante. Russell, para contraponerse a esto, mira. Acá el asunto es que la formulación de esta proposición no contradice la existencia de la proposición. Es decir, el hecho de que no haya un elefante no niega la verdad de la proposición, de que la proposición exista como proposición. Entonces Fúkelman se pregunta acerca de cuál es la relación entre la lógica y la existencia y afirma que algo así está planteado por Lacan en este enunciado aparentemente contradictorio. Le hablo a los analistas y me pregunto, ¿hay un analista? Fúkelman avanza un paso más y dice, hagamos ahora un desplazamiento. No nos referimos ya a un elefante, sino a un cuerpo parlante. ¿Cómo podría plantear esta existencia con relación a la lógica? ¿Qué puede servir de nexo, de articulación para plantear que hay un analista? Esta serie de preguntas en los desarrollos que realiza Lacan nos llevan al goce, entendiendo sobre todo
que el goce está en relación al cuerpo, que el goce es el goce del cuerpo. Y hasta acá entonces tenemos un decir en análisis, un analista y un goce que queda ubicado en la relación de términos que se plantea en la repetición. Es decir, es un goce no marcado, pero al que solamente podemos acceder a buscarlo siguiendo ciertas marcas. Con lo cual, la pérdida que está presente es la pérdida de la marca que vamos reiterando. Por otra parte, esta pérdida plantea lo que del cuerpo se pierde y, por otra parte, la relación de aquello que del cuerpo se pierde con un goce perdido. Se trata entonces de un goce especificado. Es más, esto apunta al Padre o a lo que el Padre puede situar como origen de lo real, lo que Lacan plantea como el Padre de lo real. Lo que importa en todo esto es que estamos tratando de plantear el llamado complejo de Edipo dentro de los parámetros del análisis. Entonces, ¿qué estoy diciendo cuando digo el trabajo con el significante? Y a su vez, ¿qué implica trabajar con el significante? A mi entender, hay tres preguntas centrales que nos ubica con relación a esto. La primera corresponde a Fukelman y las otras dos a Carlos Fay. La primera es la siguiente: ¿por qué me lo cuenta? Fukelman decía que lo que el paciente cuenta no coincide con el hecho de que me lo cuenta, y en esta precisión entre la diferencia entre lo que cuenta y el me se ubica el objeto. Las dos siguientes, que corresponden a Fay, son: ¿dónde estoy en el decir del paciente? Con la siguiente aclaración que él mismo hace al respecto, que para situar la transferencia mediante esta pregunta debemos esquivar adjudicarle alguna intención, o que todo esto forme parte de un diálogo, ya que pensar dónde estoy en el decir, y yo creo que este es el punto central, resuelve, dice él, la falta de posición sexual del sujeto en análisis. La S barrada es precisamente eso. Esto nos lleva a atender luego a la realización transferencial en juego. En cuanto a la tercera, ¿cómo hacer para que el analizante, el paciente, se encuentre con lo que dice? Esto es, ¿dónde se encuentra con lo que dice? Y esta dimensión, según refiere Fay, refiere a la posición sexuada, dando por supuesto que el desarrollo transferencial suple la falta de posición sexual del sujeto. Se observará que esta forma de trabajar, ligando los planos del decir, la realización y el de la suplencia, es casi inmediatamente sexual y se opone al aire epistemológico del lacanismo. Entonces, habíamos ubicado tres preguntas centrales en la construcción del análisis por parte del analista. Del otro lado, del lado del analizante, la formulación de cierto orden de preguntas se produce como correlato de esto. ¿Por qué me habla de esto el analista? ¿Qué tiene que ver lo que me está diciendo con lo que yo estaba diciendo? Pregunta que inaugura uno de los caminos de acceso a la elaboración de los dichos en análisis por el pasaje hacia ¿qué me quiere decir esto? Con lo que puede posibilitar transitar del ¿qué está diciendo cuando estoy diciendo lo que estoy diciendo a qué estoy diciendo? Para arribar al hecho mismo de que estoy diciendo y en esto, eso se dice en mí y me dice. La articulación de este orden de preguntas implica el trabajo de la falta en tanto y en cuanto ubica cómo el trabajo con el significante trabaja aquello que hace a un análisis y que se realiza en un análisis. Este trabajo implica lo que Fukelman situaba como la elaboración de los dichos en análisis. Si este trabajo lo denominamos experiencia del análisis, y lo menciono así en varios sentidos, pero hay por lo menos dos que me parecen importantes situar. Uno es el histórico, social y estructural, en cuanto nos remite al hecho actual de la recuperación
de cierta experiencia que hacia la conformación de nuestra historia, sobre todo frente a la pérdida de experiencia como efecto de la globalización del estado de excepción en el que nos encontramos. Vertiente que situaba ya Benjamin en relación a la vuelta de los soldados después de la Primera Guerra Mundial. El otro toca al hecho de la conciencia en el sentido de que no alude a una experiencia del tipo me acabo de avivar de esto, es decir, de la conciencia transparente a sí misma, de la conciencia que tiene conciencia de ser conciencia. En paralelo, fácilmente podemos concordar en que la experiencia del análisis no es una pura experiencia conceptual, como decía Foukelman, entendiendo, decía él, que como experiencia conceptual al trabajo sobre los conceptos. En cambio, sí se trata, decía, de cómo arribar al trabajo de los conceptos y, para el caso, cómo llegar al trabajo significante a partir de lo que es la experiencia banal de la conciencia. Dicho esto, me gustaría compartir una lectura breve, clínica, a partir de un comentario que en una oportunidad me hace un analista ya hace cierto tiempo, en el cual en una ocasión ella me comenta acerca de un paciente suyo, cuyo motivo de consulta en principio era que contestaba mal a su familia y se enojaba mucho, y que si él no se movilizaba, las relaciones no se sostenían. Esto hacía y se hacía extensivo a todos los vínculos que él tenía tanto con su familia como con sus amigos. El paciente en cuestión residía desde hacía aproximadamente 20 años en la localidad de General Belgrano, ciudad distinta de aquella en la cual él había nacido. Y este cambio de ciudad se había debido a que la mujer, su mujer, en esa oportunidad había tenido una posibilidad laboral en esta nueva localidad, pero para esto él había tenido que renunciar a su trabajo en la ciudad natal, trabajo que por otro lado le resultaba un empleo prestigioso. Efecto de este movimiento, el paciente reniega de su vida en esta pequeña ciudad y añora aquel trabajo perdido, pero para colmo de males, el reconocimiento que busca de su mujer nunca llega para él. Él se presenta como excombatiente de Malvinas, pero aclara que es de los movilizados que no estuvieron en el teatro de operaciones, y en esto manifiesta la falta de reconocimiento por parte del Estado y culpa a la sociedad en su conjunto por no darle lo que le corresponde. Pensar, dice el analista, que se movilizó a General Belgrano esperando cierto reconocimiento, el mismo que no obtuvo por no haber combatido en el Belgrano, lo que lo convirtió en un simple movilizado. Esto lleva al analista a sospechar, cito sus palabras, sobre cierto goce en esa falta de reconocimiento del otro. Según ella refiere, con el correr de las sesiones, la analista ubica la cantidad de veces que él se había movilizado para ser reconocido, lo que genera que luego de unos meses de análisis, el paciente deje de ser el motor y comience a hacerle un poco de falta al otro para tratar de ver cuán fuertes eran sus vínculos. Esto en principio lo calma, ya no se enoja tanto y comenta el analista que en este caso le resulta particularmente complejo pensar la cuestión transferencial, ya que si bien ella logra ubicar todo el tiempo la cuestión del reconocimiento del otro en el discurso del paciente, sin embargo no nota que el paciente busque ese reconocimiento en su analista. A su vez, por momentos, al analista le parece pesquisar que él espera que ella lo reconozca como un buen paciente y que si esa búsqueda, por un lado, es lo que sostiene el tratamiento y que el tratamiento continúe, al mismo tiempo, si en algún momento esto se realizara, si esto ocurriera, o si el paciente pescara que el analista lo reconoce en ese lugar, en el lugar del buen paciente, él abandonaría el análisis, ya que, según ella me comenta,
lo que sostiene sus vínculos es que el otro no lo reconozca. Sin embargo, ella piensa que de su parte esa no deja de ser una conjetura, ya que aún hay unos cuantos puntos que por otro lado no señala cuáles son, es decir, no nos los deja reconocer, no podemos conocerlos, le hacen cuestionar esta reflexión. Hasta acá el material. ¿Cuál sería la lectura clínica de la operación transferencial en juego? La analista sitúa en el motivo de consulta una convergencia entre el enojo, el mal humor, etc., con que si él no se moviliza, las relaciones no se sostienen. Pero la serie de movilizaciones que van de la ciudad natal a General Belgrano invierten el giro. Él queda movilizado hasta explotar, frustrado, quejándose de mal humor, etc. Es decir, queda inmovilizado en esta movilización. En esta inversión del giro, donde él queda inmovilizado, se presenta como un excombatiente que no combatió, al tiempo que se queja de la falta de reconocimiento. Lo paradójico de la presentación es que es un excombatiente movilizado que no se tuvo que movilizar. En el enojo, el combate se hace presente junto con su impotencia, es decir, él ve que no puede hacer nada, dicho de otro modo, no ve lo que puede hacer, esto es, no ve cómo ponerse en movimiento. Dicho sea de paso, si espera ser reconocido en el General Belgrano, va muerto y se hunde. Intervenciones del analista. Ella sitúa que con el correr de las sesiones ubica la cantidad de veces que se ha movilizado para ser reconocido, lo que genera que luego de unos meses de análisis el paciente deja de ser el motor y comienza a hacerle un poco de falta al otro para ver cuán fuerte eran sus vínculos. Esto lo calma, ya no se enoja tanto. A su vez, cuando ubica la movilización en el lugar de poder faltarle al otro, lo saca de la inmovilidad y el paciente deja de quedar sacado o de sacarse, es decir, no explota. Por otro lado, a nivel transferencial, la analista ubica que por momentos le parece pesquisar que el paciente espera ser reconocido por ella como un buen paciente y que eso es lo que sostiene que continúe el tratamiento. Es decir, que si la analista queda en el lugar del sostén, del motor del análisis, no lo tiene que reconocer, ya que si en algún momento lo reconociera, el paciente abandonaría el análisis. A la vez sitúa que hay puntos que le hacen dudar de este hallazgo, puntos que no nos relata, es decir, no podemos reconocerlos. Entonces, las preguntas del analista por la transferencia, cabe recordar que Freud situaba acá la transferencia como motor y obstáculo a la vez, ubica el punto central respecto de lo que se está jugando en la escena analítica. Si no lo reconoce, continúa. Pero ¿qué pasa con el reconocimiento? Si lo reconociera, estallaría el análisis. Es decir, el análisis acabaría. Y es necesario destacar en este acabaría el matiz sexual que estos significantes portan. En esto que decía anteriormente del trabajo con el significante. Si hacemos converger el motivo de consulta y su giro, ser el motor y movilizar todo, versus ser movilizado, quedar inmovilizado y estallar, la analista está sosteniendo transferencialmente el estallido como lugar y la satisfacción que se realiza en esta escena es el orgasmo. Es decir, que el orgasmo contenido es el objeto en este análisis, es el valor orgánico en el que conmuta la lengua de este análisis. Eso es lo que se dice en ese análisis. ¿Por qué? Porque la localización corporal, me refiero a lo que el analista va pensando, las intervenciones, cómo progresa en el análisis, sus dudas y preguntas por las transferencias, el valor de enunciación que esto toma, es decir, hacia dónde se ve llevada, es a sostener el estallido, en el sentido de que en tanto lo sostiene, no estalla. El estallido toma valor sexual de lo que el personaje excombatiente se le hace carne.
De ahí las derivaciones, no reconocimiento, ser carne de cañón, ir al muere, etc. Sería de esperar que hubiera fantasías ligadas a la sexualidad como una lucha o un combate, o que se encuentre siempre listo al pie del cañón, con un combate que no se desarrolla. Esto llevaría a suponer su extracción como sujeto de una escena primaria en la que los padres tienen sexo tántrico, es decir, sin estallar. Él está allí ido. Resumiendo, como puede apreciarse este relato, podríamos decir que en el plano del decir se localiza la diferencia entre lo que el paciente cuenta y el hecho de que se lo cuenta al analista. A su vez, en esta primera aproximación, en el estallido, convergen el está allí ido, desaparecido, estallado, y combatiente, pero como excombatiente, al que le falta la batalla, fuera de lugar. La satisfacción inconsciente en juego, entonces, es el orgasmo, porque en la medida en que el cuerpo aparece, el yo se desvanece. Este sería el plano de la realización transferencial. Y en el plano de la suplencia tenemos el sexo tántrico. Por último, para terminar, y volviendo un poco al principio de esta charla, diría que alcanzado este estado de cosas, es necesario precisamente distinguir en la marea de obras y la producción del psicoanálisis en extensión por un lado, y en los efectos clínicos producidos por el psicoanálisis en intención por el otro, lo que efectivamente está dicho de lo que queda por decir, para formularlo como un programa, escribir contra todo lo escrito. Claro está que escribir contra todo lo escrito se vuelve cada vez más difícil en la medida que pasa el tiempo si no lo emprendemos desde la perspectiva clínica y desde la práctica clínica. Guillermo Martínez señalaba con suma precisión en el año 2007, en el ensayo Literatura y Racionalidad, que se encuentra en su libro Borges y las matemáticas, que esta dificultad creciente de escribir tiene también como un tentador escape el abandono al está todo dicho, curiosamente por dos caminos distintos, uno el externo y social, vinculado a la época y sus desilusiones, y el otro interior, relacionado a la historia íntima de la escritura, y llegamos a la misma encrucijada entre escepticismo y originalidad. Es posible, decía él, que toda convicción sea al mismo tiempo una forma de ingenuidad, pero al fin y al cabo, de convicciones y de alguna ingenuidad están hechos todas las obras del hombre. El escepticismo en tiempo de derrumbes puede hacerse pasar fácilmente por inteligencia, pero la verdadera pregunta de la inteligencia es cómo volver a crear. Por esto mismo podemos sostener, para formularlo como un programa, escribir contra todo lo escrito no implica la rivalidad narcisística inoperante ni la nostalgia impotente de lo perdido, sino más bien escribir con el obstáculo en su horizonte, tomar lo escrito y con esto situar el más allá que esto nos plantea, y en esto mismo la posibilidad, frente al panorama actual en el que nos encontramos, de inaugurar el lugar de la palabra, de modo tal que la palabra tenga lugar, hecho que nos plantea nuestra tarea política con la falta. De mi parte, hasta acá. Gracias.